Mirar las siluetas sin reparar en el interior nos hace frívolos e hipócritas. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. Bueno, hablábamos en el corte, ¿no? Que habría muchas cositas, muchos detalles que esta semana trascendieron, no sé, subsidio a los bomberos, recién Pablo Blanco decía, bueno, y las patentes de las municipalidades. Yo digo, bueno, debe haber puntual y puntillosamente varias cosas, pero me parece que la discusión tiene que ser una discusión de fondo y estructural, porque nos van a encontrar todos los años, si no, en este tipo de debates, ¿no? Y de no salir de una situación que merece de algún modo ponerse en una situación de mayor normalidad, por lo menos para el Ejecutivo. Yo de acuerdo con eso y también voy a una reflexión un poquito más atrás. Algo está pasando también, ¿no? Que no se están dando estos debates de fondo, estructurales, que está como atado. Yo quisiera, bueno, es cierto que ser legislador, por lo menos durante lo que me toca en este espacio político, creo que este va a ser el segundo o tercer presupuesto que se aprueba en la legislatura. Antes no sucedía ni siquiera esta discusión y se terminaba gestionando con un presupuesto reconducido. Pero en esta discusión creo que, saldada lo del presupuesto, que tenemos un tiempo para la discusión, entiendo que hay una necesidad de que la dirigencia, en general, la dirigencia política, salga de la discusión de la coyuntura y se anime a abordar los problemas estructurales, porque esto no está sucediendo ahora desde el gobierno de Fabiana Ríos. Creo que esta provincia ha venido siempre con esta complejidad de tener afectado una gran parte de sus ingresos a la masa salarial docente de la administración. Claro, porque además uno podría por decir aventurar, uno de los problemas. Claro, ¿no? pero digo, uno podría aventurar cómo sigue el debate. Es como contar la historia y va a tener que ver con discusiones que ustedes van a tener seguramente en el ámbito de la comisión para ver cuál es la posibilidad de aumento salarial fijada para el 2014, con un índice inflacionario realmente el real incierto y con recursos que no alcanzan. Entonces siempre terminamos en el mismo estadio. Vos fíjate cómo es que no es nueva esta discusión, que allá por el año 90, 91, cuando se discutía y se redactaba la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego, ya estaba esta discusión. Porque el partido que llevaba adelante el proyecto, el Movimiento Popular Fueguino, había puesto un artículo que después se modificó, donde decía que el proyecto original decía que no se podía utilizar más del 50% de los recursos del Estado para el pago de salario. Exacto. Después se reformuló porque si había que ponerlo en práctica había que echar la mitad de la gente. Se reformuló y se tenderá, quedó redactado el artículo. Pero la idea de ellos era que no se superara el 50% de los recursos, es algo similar a lo que tiene San Luis. Sí, y lo que tienen los municipios. San Luis, pero nadie lo cumple. Los municipios también dicen tenderá, no dice. Pero están más o menos dentro de esa cifra. Algunos 50 sí, algunos estaban en el 50 y están en el 80, pero bueno, no viene al caso. Está bien. Entonces es una vieja discusión el tema ese. Ahora, yo digo lo siguiente, este año tenemos la oportunidad de discutir teniendo como base un presupuesto. Y más allá de que uno puede coincidir o no, yo creo que la reunión que tuvimos días pasados con el equipo económico y el ministro jefe de gabinete, por lo menos de los años que yo llevo en la legislatura, es la primera vez que realmente ha sido una información amplia y detallada. Uno la puede compartir o no, depende de la forma que se la mire, pero no podemos decir, por lo menos yo no puedo decir, de que no se brindó la información necesaria y que se requirió previo a la discusión. Y yo creo que nosotros vamos a estar en mi caso particular, en mejores condiciones de opinar sobre la totalidad del presupuesto una vez que terminemos con todas las rondas de conversaciones. Pero ustedes ya saben cuáles son los temas fundamentales. Porque, por ejemplo, el martes tenemos un área muy crítica que es el área de educación, donde vos has escuchado declaraciones por todos lados sobre la magnitud de la cantidad de horas extra, un número de horas cátedra que realmente llama la atención. Y bueno, nosotros le hemos pedido información al área de educación y ellos son los responsables de justificar por qué se presupuestó de esa manera, cuál va a ser el destino. Y seguramente de ahí surgirá, a mi criterio, una modificación sustancial, una baja sustancial de esa cantidad de horas extra, de horas cátedra. Le llamaban la caja negra, ¿no? Que cualquier cosa se paga con Pero vamos a ver las explicaciones que nos dé el equipo de educación en ese sentido. A lo mejor nos convence que en lugar de 813.000 tiene que haber 1.000.000 de horas cátedra. O a lo mejor en lugar de 800 van a quedar 500. De todos modos, la discusión va a seguir pasando por lo estructural. Porque más allá de eso y de los ahorros que pueden haber en determinadas cosas, la distribución de los recursos, como planteaba Amanda, son las que de algún modo está criticando el gobierno.
¿no? Digo, ¿En qué en materia de cuáles son los recursos que administra el gobierno provincial. Para que quede claro, yo no estoy criticando, estoy diciendo, animémonos a dar esa discusión, como creo que hay otras discusiones que hay. Yo de lo que reniego es del discurso vacío, de la crítica demagógica para salir a decir que todo está mal. Y sobre todo cuando después de eso no hay una contrapropuesta. Ojalá este presupuesto que ha sido presentado por el Ministerio del Equipo de Economía, conduciendo el ministro de jefe de gabinete, ojalá sea discutido, pero párrafo a párrafo, número a número, cuadro sobre cuadro, y sobre eso que se analice, porque está presentado de la manera que refleje de manera más transparente, que molesta esta palabra también, más transparente, lo que propone el Ejecutivo sobre su propia proyección de ingresos y de egresos, porque todo lo que entra tiene un destino por donde sale. Que se dé esa discusión seriamente y que lo que se critique después tenga una contrapropuesta y se fundamente esa modificación o esa crítica como se fundamenta desde el gobierno la presentación de un presupuesto. De lo que reniego, y voy a renegar siempre, de esa crítica vacía que especula, que es chicana va, chicana viene, que confunde a la ciudadanía y que no logra ni siquiera lo que se dice que se busca, que es transparentar los números. Y además creo que hay otras cosas que discutir. Si estamos diciendo que hay un 90% del presupuesto que efectivamente maneja la gobernadora, que se va en salarios y queda un 10% para el funcionamiento, hay algo que no podemos no discutir, que es el ausentismo. El ausentismo en todos los sectores de la administración pública, porque eso también tiene que ver con hacer eficiente ese 90% de masa salarial. Yo sé que en algún momento, por ejemplo, el año pasado, que se habló del ausentismo docente, antes no teníamos todavía la discusión de este año, ni había sucedido la grave situación de toma de casa de gobierno. Esto fue una discusión del año pasado, que yo di esta discusión con SUTEF presente. Bueno, luego de eso hubo una legisladora que presenta un pedido de informe sobre el ausentismo y después se dio marcha atrás con ese pedido de informe. Y yo creo que estas son algunas de las cuestiones que no nos animamos a discutir. Digo, eso que tiene que ver con lo laboral, también es cierto, y ustedes lo saben, y Pablo por experiencia también, los sindicatos van a estar muy atentos a este presupuesto en función de cuál es el futuro salarial que se le fije para ver cómo se va a actualizar los salarios, de dónde van a salir los recursos. Por supuesto que sí. ¿De qué modo? Por eso yo te decía que es la responsabilidad de explicar bien el presupuesto. Porque no es lo mismo la expectativa salarial de un presupuesto que uno dice, te aprobamos un presupuesto de 9.050 millones de pesos, cuando en realidad vos estás aprobando un presupuesto efectivo de caja de 7.000. Porque hay muchas expectativas en esos 2.000 millones de pesos que están, entre comillas, proyectados pero sujetos al ingreso de los recursos, crean muchas expectativas en el tema salarial también. ¿Y qué se puede decir en materia salarial, por ejemplo? En materia salarial yo voy a decir dos cosas. Me parece que la pauta que tiene prefijada el presupuesto, si mal recuerdo, habla alrededor de un 20%. Sí. El promedio que se estimó que según la presentación de Economía fue de alrededor del 32% del año pasado. O sea, de este año. Y hay, por ejemplo, el impacto que tuvo la Ley 288, yo pedí una proyección antes de presentación del presupuesto en un corte de abril a septiembre y había un aumento del 45% solo en masa salarial docente en esos meses, digamos. Entonces, cuando es un presupuesto realmente, entre que se aprueba el presupuesto y transcurren los meses del año, pueden suceder muchas cosas en un presupuesto. Hay un incremento interanual en salarios docentes de un 47%, con lo que efectivamente sucedió y lo que se viene previendo en estos años. Claro, cuando uno habla con el gremio... Lo que yo te quería decir en relación a los salarios, que me parece muy interesante la propuesta que envía la señora gobernadora en el mensaje de presupuesto que estamos discutiendo, y es que está anticipando el envío de un proyecto de ley para la conformación del Consejo Provincial del Salario y poder discutir ingresos, egresos y definir, digamos, acordadamente y consensuadamente previamente los incrementos salariales en función de lo que ingresa y las obligaciones a cumplir. Pablo, para ir ya redondeando, mencionabas esta propuesta de una reforma constitucional. ¿Eso, a tu criterio, nos metería en una discusión estructural que pueda impactar en el diseño del presupuesto? Yo creo que sí. Yo creo que el tema de los roles, misiones y funciones y reparto de recursos entre el municipio y la provincia, esencialmente misiones y funciones, y eso conlleva los recursos, es un tema que hay que terminar. No sé si es imprescindible una reforma constitucional, pero a los hechos de los acontecimientos del 91 a la fecha, siempre la eterna discusión y nunca se encara. Entonces, bueno,
yo veo un mecanismo o un camino para encarar eso, una discusión que quede claramente y expresamente especificado en la Constitución cuáles son las misiones y las funciones de cada uno. Concretamente lo que, Sí. no sé, esto es una opinión personal, Sí. a ver si la comparten o no. Digo, al haber tenido tantos años viendo el devenir de la política en esta provincia, yo creo que debe ser fácil 20 años que se discute este tema de los recursos municipales, los recursos de la provincia. Y concretamente, cuando uno ve que no hay voluntad política, es lo que no quieren es resignar espacios de poder. O sea, tener desarrollo social, tener deporte, tener cultura, son espacios de poder de cada uno de los ejecutivos a la hora de llevar adelante determinadas acciones, hasta podríamos decir proselitistas en algunas coyunturas, ¿no? Digo, tiene que ver con esto, no ceden espacios de poder. Supongo que en el tiempo de la provincia tenemos 20 cuántos años de vida constitucional, institucional. 22 yo, años. 22 años. Creo que los gobiernos han sido distintos y han ido cambiando. Lo que sí creo es que hacia nivel provincial, municipal o nacional vienen tiempos de lograr más diálogo institucional y de más sinergia, de más relación entre las instituciones de los municipios, los gobiernos provinciales y la nación. Yo creo que en este sentido habrá que hacer una revisión de roles y funciones, obligaciones de ambos en función de los servicios, porque los ciudadanos somos los mismos, vivimos en una ciudad, pero somos ciudadanos de una provincia, vivimos en una provincia, vivimos en una nación. Yo también. Y estamos cansados ojalá de que siempre sean algún los día mismos temas los que tenemos que discutir Sí, y no se resuelven. Pero vos además, fijate, habría tenemos que ir vos ya, fijate que algunas diferencias hay, más allá de las diferencias de interpretación, en Tierra del Fuego el presupuesto se discute y nos vamos a llevar un mes y medio de discutirlo. En otros lugares, en el Congreso de la Nación, en 2 horas se discute un dictamen, se aprueba y chau. Y el presupuesto es ley. Bien. Y son números dibujados, porque después el jefe de gabinete hace lo que quiere. Les agradezco que hayan venido. Es el inicio, espero, del debate, que se aumente el número aquí para poder escuchar el resto de las posturas. Muchas gracias. Gracias por a haber vos. venido, Hacemos la última pausa rápidamente. El Espejo,